arrancar con Axil. Básicamente lo que tienen acá es un ensayo de tracción simple en la cual se caracteriza la resistencia del material. En este caso es una barra de acero para la construcción que se usa para el hormigón armado. Acá a la izquierda, abajo, ven cómo es la maquinaria. Son dos, tiene un punto fijo y uno que se va desplazando, y ambos tienen una mordaza que agarran a la barra en los extremos. Generalmente, o en algunos ensayos, se le hace una reducción a la sección para decirle rompe por acá, básicamente. Ese rompe por acá me permite ir midiendo de este punto a este punto las deformaciones que voy teniendo hasta la rotura. El acero tiene un periodo lineal, un periodo de fluencia en el cual este es delta L en función de la carga. O sea, cargo y se elonga linealmente. Hasta que llega un punto en el que no cargo y tengo un aumento en la deformación. Después tiene un periodo de endurecimiento. Bueno, esto es más intrínseco del material, pero bueno, es un tema que no importa tanto en la materia. Quizá le puedan tomar un ensayo, dibujarlo nada más, simplemente. Después del endurecimiento se produce la rotura. Bueno, para la solicitación Axil y el resto de las solicitaciones, vamos a tener una serie de hipótesis que se cumplen o que asumimos. El material homogéneo, el principio de Saint-Benat, que es se analizan secciones lejos del punto de aplicación de la carga. Por la carga al entrar al material es como un nodo, ¿cómo decirlo? Es un punto, tiene una palabra, Nati, que no me sale. Para, repetime qué estabas diciendo, me perdí. De Saint-Benat, del punto de aplicación de la carga, es un punto, es como que tardan en ordenarse las tensiones, eh, que las tensiones las vamos a ver más adelante, entonces como que nos tenemos que alejar un poquito de eso. Después está la linealidad mecánica, que básicamente es que analizamos el material de acá para la izquierda, o sea, como que no tenemos esta parte de la curva en cuenta. Linealidad estática, que analizamos la carga en su posición original. A ver si tengo por ejemplo, yo puedo tener una carga así y otra en el sentido transversal. Para la carga axial y la transversal siempre lo analizo en la posición original. No asumo que esto se me deforma y ahí aplico la carga. Sino eso sería segundo orden y no lo estamos teniendo en cuenta. Y por último, la linealidad geométrica, pequeños desplazamientos, tangente de alfa es igual al seno de alfa, es igual a alfa. Creo que esto ya los veníamos manejando, si no me equivoco. Pero bueno, a partir de ahora son el ABC, estas tres principalmente. Bueno, esto es lo que les adelanté. Por último tenemos tema de pandeo, que es un tema de los efectos de segundo orden que le comentaba, pero es un tema medio separado. Flexión pura no tengo normal, solo momento. Y en flexión opuesta sí tengo normal y momento. Eh, en pura normal tengo un momento en un solo eje. En pura oblicua tengo momento en dos ejes. Y lo mismo para compuesta normal y oblicua. En corte, el corte es distinto de cero. En torsión, el momento torsor vale distinto de cero. ¿Por qué nos interesa la resistencia del material? Nos interesa
para el dimensionamiento de la estructura. Nosotros vamos a tener eh, una estructura tal como veníamos viendo en las clases pasadas, un pórtico, un reticulado. Ese pórtico y reticulado tiene unas solicitaciones, unas cargas, fuerzas externas. Esas fuerzas externas generan fuerzas internos. Yo tengo que hacer que mi estructura no se rompa ni se deforme mucho, porque puede ser que tenga mucha resistencia, que las solicitaciones no me generen la rotura, pero muchas veces se deforman demasiado. Y si yo camino por un piso en el cual no se rompe, y yo le aseguro que no se rompe, pero se deforma 10 centímetros y Nadie qué le va a sé creer. yo. No, no, vos decís, esto se Yo cae. tengo, yo tengo la campana de la parrilla que se mueve cuando hay viento, pero parece que se vuela todo. Y todos me miran mucho cuando se mueve todo. Y yo les A digo, ver, no, no pasa nada, ¿a qué tranquilo. techo va a caer? ¿A qué techo va a caer? Por eso siempre tenemos límite de servicio, como se le dice. Y bueno, esto es una relación del tamaño, de la altura, o la longitud si es el caso de una viga, sobre algún número. O sea, no sé, si le dicen la formación es admisible es L sobre 200, L es la 300, longitud. depende, ¿no? Sí, sí, eso también iba a decir. L va a ser el largo de la viga columna y 200 en número. Y si yo tengo una deformación mayor a eso, no me verifica. O sea, si mi relación es L sobre 150, no me verifica. Ese 200 depende del tipo de elemento que estemos viendo y el uso de la estructura. No es lo mismo la deformación admisible de eh, una pérgola en mi casa que el de una columna de un edificio. Totalmente distinto. Y por otro lado tenemos la parte de la verificación. O sea, es un poco lo mismo, pero el camino inverso. Yo tengo algo y me dicen, tengo esta columna, tengo esta viga. ¿Me verifica o no me verifica? Y lo mismo, se verifica de resistencia y deformación. Tensiones. Yo creo que esto ya lo vieron, lo empezaron a ver con Carlos. Eh, es una distribución de las fuerzas interiores en el material. O sea, yo tengo una carga aplicada, esa carga aplicada se me distribuye, si yo, por ejemplo, estoy tirando, esa carga aplicada de esa tracción que le estoy metiendo en el material, se me distribuye a lo largo de toda el área de la sección. Para el caso de solicitación axil, cualquier punto de mi sección, o sea, yo lo corto y lo veo de frente, cualquier punto de mi sección tiene exactamente la misma tensión. Caso que no va a pasar con flexión. ¿Cómo se calcula esa tensión? Esa tensión va a ser la fuerza, la que esté sometido mi elemento, dividido el área total. Componente de la tensión. Bueno, en este caso solo voy a tener una componente normal, que es la tensión normal de esta sigma z. En el caso de corte y torsión, sí me va a empezar a jugar las componentes tangenciales que pueda tener en el plano. O sea, las componentes en sentido vertical u horizontal que pueda tener, no en el sentido axil del elemento. Teorema de Cauchy. Avísenme si voy muy rápido, si no se entiende algo. eh, no tengan miedo de no interrumpirme. Teorema de Cauchy. Básicamente lo que plantea Cauchy es un equilibrio. O sea, en una arista, si llega esto es para las tensiones tangenciales, aclaro. Si llega, digámosle, la punta de la flecha a una arista, en la arista
opuesta, la que le sigue, pero en la cara que comparte la arista, el esfuerzo va a ser el mismo, en el mismo sentido. O sea, si en este caso mi tau zx va en sentido x positivo, mi tau xz va a ir en sentido positivo de la z. O sea, se chocan la flecha, la punta de la flecha, o se chocan la parte, la cola de la flecha. Por ejemplo, en esta cara, esta que tiene la lista esta en común, entre esta cara y esta cara, perdón, van a compartir la cola de la flecha. En dos planos normales, cualesquiera, cuya intersección define una arista, las componentes normales a esta de las tensiones tangenciales que actúan en dichos planos son de igual intensidad y concurren o se alejan de la arista. Lo que les dije resumidamente. Desplazamientos y deformaciones. Cualquier elemento, hasta ahora nosotros teníamos, era todo infinitamente rígido, nada se deformaba, la podía aplicar la carga que quiera, que no pasaba nada. Ahora, todo elemento real va a sufrir alguna deformación bajo cargas exteriores. O sea, las cargas exteriores le generan esfuerzos internos y esos esfuerzos internos se traducen en deformaciones que tiene la estructura. O sea, tengo mi columna, le aplico una fuerza externa y la columna sufre una cierta deformación. Esta deformación, que en flexión, que lo vamos a ver más adelante, es fácil de ver, en Axil capaz que es un poco más difícil, pero simplemente es una banda elástica, le estiran, ustedes están aplicando una tensión y esa tensión se transforma en una deformación, o sea, se alarga el material. La deformación que va a hacer simplemente va a ser lo que se me alarga dividido la longitud inicial. O sea, tengo una barra de 1 metro y la estiro 1 centímetro. La deformación lineal, el epsilon, va a ser 1/100. Es importante que la deformación lineal no tiene unidades. O sea, siempre el delta L tiene que estar en las mismas unidades que el L. Siempre. Pues justamente le tiene que dar que no tiene unidades. Si hacen centímetros sobre metros, tiene centímetros sobre metro unidad. Después tienen por otro lado la deformación angular o distorsión, que es el gamma, que es, ustedes tienen una parte del cuerpo que se deforma algo, que se forma un epsilon, y otra parte que no se deforma. Este ángulo que forma entre lo que se deforma, o sea, el punto final y la posición inicial, este gamma, se conoce como distorsión angular o deformación angular. Los puntos de un sólido cambian su posición, el vector de desplazamiento, que originalmente es un cuerpo sin deformar, y el final es un cuerpo deformado, y las componentes del vector de desplazamiento son V y W, los ejes X y Z, y el desplazamiento angular. No aporta mucho, la verdad. Ley de Hooke. La ley de Hooke es un poco lo que veíamos hoy de la relación lineal entre tensiones y deformaciones. Es la parte inicial de nuestro diagrama de ensayo de atracción. ¿Qué linealidad era? ¿Cómo que linealidad? ¿Se acuerdan que al principio vimos 3 linealidades? Mecánica, cinemática y estática. La relación lineal entre tensiones y deformaciones, ¿cuál era? Bien, en el chat dijeron mecánica. Exactamente, la mecánica.
Fíjense que es fácil de verlo porque la mecánica habla del material, intrínseco al material. El material es tensiones y deformaciones. Acá tienen, a ver, avísenme si ensayo de tracción en una barra. Uy, se me trabó todo. No se puede cargar, no sé por qué no me anda. Se mide, es un poco lo que les conté al principio. Se mide la carga P, o sea, le aplico una carga P a una barra y voy midiendo cuánto se me alarga mi barra. Para el acero dúctil tiene un periodo lineal, la fluencia, el endurecimiento y la rotura. Y la tensión no es más ni menos que, como les dije hoy, la carga que tengo aplicada dividido la sección de mi elemento. Y el epsilon es la deformación dividido L. O sea, se traduce de manera similar. O sea, divido el eje Y de mi gráfico por el área y el eje X por L, y así obtengo la relación entre tensiones y deformaciones. Fíjense que es un cambio de escala en el gráfico nomás. Este es el gráfico de cargas y desplazamientos y este de tensiones y deformaciones. El módulo de elasticidad es la pendiente que tiene mi diagrama en el tramo lineal. Que va a ser, si es la pendiente, no es ni más ni menos que sigma sobre epsilon. Si se hace un cambio un pasaje de la ecuación, queda que sigma es igual a epsilon por E. E es el módulo de elasticidad y es un valor que tenemos dato siempre. Este valor depende del material que estemos analizando. No es lo mismo el módulo de elasticidad para el cobre que para el acero, que para el aluminio, que para el hormigón. También se lo conoce como módulo de Young. Creo que acá está mal escrito Young. Creo Sí, que es con Y, ¿no? sí, Y o UNG. Ujú. Más o menos la fluencia para el acero más o menos se da el 0,1%, o sea, cuando se me forma 0,1%. Ese es un punto que lo tenemos, que lo tenemos dato. Si no aclaran, siempre trabajamos en este periodo. No, siempre trabajamos en este periodo. Generalmente nosotros, desde este punto, nos movemos un poco para la izquierda para tener un cierto margen y no estar tan jugado con que si estoy acá o acá, o me pase un poquito. Siempre tenemos un margen de seguridad. Bueno, ese es el 2% y el sigma máximo que se produce una restricción y se produce una deformación en la sección, que es lo que veíamos en la primera imagen que teníamos a la derecha, abajo. Y parece medio raro, pero el sigma de rotura no es el sigma máximo, es un poco más chico que el sigma máximo. Como les comenté hoy, nosotros de este punto nos movemos un poco para la izquierda. Tomamos un sigma admisible que es menor, es el sigma de fluencia, que es el punto que teníamos acá arriba. Es un promedio, por así decirlo, de esta curva que sube y baja. A eso le aplicamos un coeficiente de seguridad, este V, que generalmente anda en 1,5 por ahí. Puede ser, depende del material. Hay materiales que no se conoce mucho el sigma de fluencia, entonces se aplica un coeficiente mayor para estar más del lado de la seguridad.
Sí. Asumo que también depende de la estructura o de la función que tenga. Sí. Bueno, yendo un poco más a la solicitación que tenemos en este momento, es la solicitación AXIL, que básicamente tenemos solo esfuerzo normal, sea de tracción o sea de compresión. Si nosotros tenemos la barra esta traccionada en ambos extremos, la discretización nos va a dar que tenemos un esfuerzo normal constante a lo largo de toda la sección. Si analizamos un pedacito de la sección, un infinitésimo, vemos cómo se desplaza un delta L. Perdón, un infinitésimo no. Vemos en la mitad de la sección, vemos cómo se desplaza un delta L. ¿Por qué? Porque la sección mía va a tener una cierta tensión, que como vimos era P sobre A, y esa P sobre A, esa tensión me lleva a una deformación. Esta deformación se puede calcular en función de mi tensión, dividiendo la tensión por el módulo Young, o si me informan cuánto es mi delta L, lo divido por el L y obtengo mi deformación. ¿Cómo se grafica esto? Se grafica para el caso de solicitación AXIL muy sencillamente. Se dibuja la sección que tengo, en este caso es un rectángulo, y como bien les dije, mi epsilon y mi sigma va a ser constante. En realidad mi sigma es constante, por ende mi epsilon es constante. Es un poco, pasa esto, pasa aquello, y viceversa. Como les comenté, toda la carga P se divide en mi área, es todo constante. Y aparte se me deforman la cara, si se me desplazan paralelas entre sí. No tengo algo que varíe, un pedacito que se desplace menos que otro o al revés. Se mantiene constante. Entonces, en toda mi sección tengo el mismo epsilon y el mismo sigma. En resistencia lo que nos va a interesar es que este sigma que calculamos sea menor que el sigma admisible. O sea, el esfuerzo normal dividido el área de la sección tiene que ser menor que el sigma admisible que tenga mi material. En deformación, que mi delta L sea menor que el delta L admisible. O sea, si yo tengo un delta L admisible de 5 milímetros y mi deformación debido a la carga que tengo es de 10 milímetros, mi sección no me verifica. Por más que mi resistencia esté muy por debajo de la resistencia admisible, tengo demasiada deformación. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo No, que no se, ninguna. algo que no se entienda? Algo que quieran que repitamos, aunque lo hayan entendido. ¿No? Bueno, Esperen que recargue el mate. Perfecto. La teoría se termina acá de Axil. No es un tema más complejo. Quizás solicitación a flexión sí tenga un poco más de teoría, no, tiene un poco más de teoría, perdón, y corte lo mismo, pero fíjense que solicitación axil es muy sencillo. ¿Por qué? Porque se me distribuye todo lineal. Yo tengo una carga aplicada, o sea, yo voy a mi diagrama de características. Encuentro que este punto tiene tal esfuerzo normal. Perfecto. A ese esfuerzo normal tengo el área, porque me la dan de dato, o la tengo que calcular. Tengo el área, calculo la tensión, la deformación es la acumulación y listo. No, se termina ahí. Sí tiene algo un poquito más con las barras, los esquemas hiperestáticos, pero lo vamos a ver más adelante.
hoy mismo, pero más adelante. Bueno, tenemos una barra empotrada y tiene una carga lineal, que es el peso propio de la barra. Aclaración, si no les dice considerar el peso propio de la barra, no lo considera. O salvo que tenga la G distribuida, esta. Si no, no se considera y listo. Y además una carga P aplicada. Tengo una barra más sección circular que tiene, la es de acero F24, o sea mi influencia es 24 megapascales. Perdón, 240 megapascales, 24 kilonewton centímetro cuadrado. Y tengo el Coeficiente de seguridad. coeficiente de seguridad de 1,5. Y la deformación admisible es esto que les comentaba hoy, L sobre 200. O sea, si mi barra L es 2 metros, mi deformación máxima admisible va a ser 1 centímetro. Primero que hacemos, calculamos el diagrama de fuerza normal. Nada más. ¿Cómo va a ser el diagrama de fuerza normal? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo va a ser la reacción de vínculo acá arriba? Ahí dicen igual a P en el chat. Igual a P, ¿seguro? ¿Ofertas? Considera también la carga distribuida. Más el peso propio. Exactamente, tengo tanto la carga P como el peso propio. Entonces voy a tener la reacción de vínculo que es P más GL. Después, ¿cómo varía desde el punto inferior hacia el empotramiento? En el punto inferior, ¿Qué ¿qué tengo? valor tiene? P. P, Bien, ¿y arriba? P más GL. ¿Y en el medio qué tengo que me hace variar mi diagrama? ¿O tengo un Tenés salto? G por L que te lo va haciendo variar lineal a medida que vas Exactamente, es como una alejándote o carga acercándote. distribuida en el sentido transversal para el corte. Es lo mismo, pero en este caso es una carga axial. Si les sirve, o sea, ustedes lo que pueden decir es, ponele, si dicen, o ponele tipo una X como para mostrar lo que sería variable, ¿no? Porque L sería en realidad la distancia total. Pero si lo quieren poner como función, ¿Cómo? ¿se entiende a dónde voy? No. No, si lo quiero escribir como función, por ejemplo, y lo pongo en Está función bien. de X. No sé X si va a ser igual ayuda o a complica, pero P más... no, esto pasa que... Sí, no, I es la por normal igual a, G, ¿no? sí. No entendí. No, Ah, no, sí, entonces sí. estás haciendo ahí la distancia. Y la fuerza normal va a Ahí ser... sería N igual, claro, y la I sería la X, ¿no? O lo dejas como ahí. Es la misma. O sea, Ahí parto va. de P y yo a P más GL. ¿Qué es G? Preguntan. G es ¿G En este caso es una carga chiquitita o...? lineal que Sí. tenés. No sé si hay G grande. Porque preguntan G grande. No. Fíjense que es una Ah, carga sí. en Es el peso propio. En realidad, o sea, ¿en este ejercicio es el peso propio o no? no, creo que no. En este ejercicio es el peso propio. Ah, ok. ¿Cómo andan? Buenas. Hola. No me pasa nada. No hay problema. Pero me agarraron todos los cortes de calle. Los chicos tenían una duda para vos, pero creo que ya sabes de qué consultan. Ah, no, chicos, La sorry. pregunta del No tengo millón. nada. Nada en este momento. Intentaré resolverlo el fin de semana largo. Que Disfruten no el me... fin de largo. Disfruten el fin de largo y listo. Pónganse al día con los TPs y las materias y las otras materias. Y esta también. Igual el recuperatorio es a Sí, fin de cuentas. falta. Así que... Falta mucho. no. Mucho, demasiado. Sí. Bueno, G en este caso
No tengo. Sí, es tipo el peso Ese- propio. No sé si va a ser el peso propio final. O que vos ya me decís en la sección, si no. Peso propio va a ser básicamente la densidad del material por el área. Ahí voy a tener peso propio. Pero sí, el peso es kilogramos por metro. Después los diagramas de características, se calcula la sigma admisible. Esto puede venir acá o puede venir un poquito más adelante, es indistinto en qué momento lo calculen. Que la sigma admisible, como dijimos, no va a ser ni más ni menos que los 24 kilonewtons centímetro cuadrado, que para pasar de estos kilogramos fuerza, aclaración, no manejamos kilogramos masa. Para pasar de kilogramos fuerza a kilonewton se multiplica, se divide por 100. O sea, si yo tenía 24 kilonewton centímetro cuadrado, para pasar a kilogramo, multiplico por 100. Simplemente. Y obtengo mi sigma admisible, o sea, mi tensión admisible en la sección. La sección no, perdón, para el material ese que me dan de dato. F24 es el acero, no sé si el 80% es el acero más común eh, a nivel de estructuras metálicas. ¿Todos entienden entonces que el sigma admisible no es de la sección que estamos analizando? Sigma admisible es una característica del material. Me dicen acero F24. Si no, aclaración, si no le dicen F24, ustedes asuman F24. O pregunten. Preguntan mejor, sí. Porque el 90% de las veces es F24. Puede ser que lo cambien. De hecho, en un final me acuerdo que lo cambiaron. Pero si le dicen acero, asuman F24. O sea, 24 kilonewtons centímetro cuadrado o 2400 kilogramos centímetros cuadrados. Y yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué era que calculábamos el sigma admisible? Teóricamente, Sí, sí. Ah, para Acá que no se dicen caiga para todo. que no se caiga todo. Bien, bien, vale, sí, pero vale. pará. Si a mí me dicen que este es el de fluencia, ¿por qué no sumo eso? Si ahí no se me cae todavía. O sea, recuerden el diagrama, Claro. tenían la parte lineal, la fluencia, el endurecimiento y la rotura. Este valor de rotura es menor que el de fluencia. O sea, yo tengo el de fluencia acá y tengo el de rotura acá. ¿Por qué yo tomo un sigma admisible que es menor que este de acá? Porque me quiero quedar, o sea, porque me quiero quedar en la zona elástica o porque Sí, no quiero que tenga o sea, no quiero que tenga Pasa un deformaciones poco plásticas, tengo una que... sobrecarga, quiero Sí, tener margen. todas las respuestas que eso, dijiste son eso. correctas. Son todas correctas. Coeficiente de seguridad, para mí, o sea, Sí, por la coeficiente de seguridad. seguridad, lo más importante quizás es esto último que dijiste. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, todos los aceros no son exactamente iguales, ¿no? Este punto de acá no es igual para todos los aceros. O sea, yo agarro el acero F24 de hoy, que lo compré en Buenos Aires, y lo comparo con el de hace 5 años que compré en La Quiaca, y no sé si son lo mismo. Este punto no es exactamente el mismo. Aparte, quizás justo esa colada de acero tuvo un defecto y en vez de estar acá, está acá. Entonces, justamente, en vez de tomar este valor, tomamos un poquito menos, este 1,5, y tenemos una cierta seguridad. O sea, si yo dimensiono para esta tensión, mi estructura va a tener un changüí. También eso, mi estructura tiene un changüí. ¿Por qué? Porque después yo dimensiono un soporte para que aguante eh, una 100 kilos. cañería de, no sé, 10 pulgadas,
Y después los muchachos le ponen una 24 pulgadas, le sueldan También es una... eso, lo que pasa en obra es un misterio. Total, y es real, o sea, eh, tengo compañeros que me muestran las fotos de lo que pasa en obra y menos mal que tiene margen de seguridad y menos mal Sí. que todo apunta a sobredimensionar cargas y subdimensionar la Otro resistencia del día material. estaba recorriendo la obra y me encuentro con el muchacho que estaba colocando los insertos de la baranda, que van agarrados al hormigón, y que como no le daban los agujeros, entonces se le ocurrió agrandar el agujero y estaba limando una sección de acero que era justo de la planchuela. Decís que lo pesqué justo. Entonces le digo, ¿qué está haciendo? Me dice, y lo que pasa es que no me daba el agujero. Le digo, no, esto así no se hace. Claro. Llamé al jefe de obra, le digo, ¿qué están haciendo ustedes? Obviamente ninguno, todos fingen demencia, ninguno tiene... Le digo, yo no quiero enterarme de que algunos hayan hecho lo mismo en alguna otra Claro, cosa colocada. Probablemente lo han hecho. sí, Seguro, seguro. sí. Pero Bueno, bueno, mi papá tuvo una historia así, no me acuerdo si era con una viga, una columna que la cortaron por la mitad. No me Ah, acuerdo por qué sí. fue. Pero hicieron, o sea, terrible. No, hay algunos, o sea, pasa mucho esto y vos decís, no, te lo pasan por foto y no, termina pasando. Que nada, bueno, entonces como no me entra, le recorto el perfil o le recorto algo, Sí, sí, sí. pasa muy seguido. Me igual acuerdo, gracias a este coeficiente de seguridad y en los recaudos que uno va tomando a lo largo del proyecto, obra y demás, para que algo se caiga, en realidad se tienen que dar muchas cosas, fallen muchas cosas. muchos Sí, factores, Sí. sí, ¿sí? No por es por suerte. uno solo que falla. Eh, Pero te corté, dale, vos estabas no, es que está bueno este comentario. Le hago un esquema rápido. No sé si ustedes lo llegan a ver en otra materia, pero básicamente nosotros tenemos esta es la resistencia. No, al revés. Al revés, ¿no? No sé qué estás haciendo. El RFD. no sé. El RFD. Tengo la resistencia de mi material y las solicitaciones. Ujú. La media de la resistencia, como les dije que depende mucho del material, está acá. O sea, yo estoy diciendo que acá se me da la falla para esta parte. Yo estoy diciendo que mi material resiste mucho menos, pues lo estoy tomando acá, y que mis solicitaciones en realidad son mucho mayores. Esos son los factores de seguridad que nosotros estamos teniendo en cuenta. Están para esto, para que todos los errores que puedan pasar no se caiga nada. Y además hay otra cosa, el coeficiente de seguridad, bueno, vos corregime si me equivoco en lo que es con respecto a las nuevas normativas, pero ese coeficiente de seguridad depende de muchos factores y de Sí, mucha Sí, sí. incertidumbre. Por totalmente. ejemplo, no sé si lo comentaste hoy, pero depende del uso que vos le estás dando al Sí, elemento, eso dónde está lo comenté. ubicado, qué tipo de edificio es, Claro. Un eh, hospital, por ejemplo, tiene un tiene un coeficiente de seguridad muchísimo más grande que una casa. El material, pero es total. No sé, el acero puede tener unos 5, unos 6, unos 4, unos 2, dependiendo del tema de la solicitación que tenga. El peso propio más o menos se conoce, entonces generalmente es 1,2, 1,4. La sobrecarga, que es lo que le ponemos arriba a las personas que transitan, y puede ser un poco más, un poco menos, tiene 1,6. Ahora, si vamos al caso del suelo, la resistencia del suelo es abismal, los coeficientes de seguridad son de 3, casi típico es. 2, 3, claro, también va a estar más, vinculada a eso, a la certidumbre que hay respecto del exactamente, comportamiento del material. exactamente. Y como cuando falla un médico, se muere uno solo. Cuando falla un ingeniero, se Son pueden morir unos muchos. cuantos. Eh, entonces que tenemos estos márgenes de seguridad.
Lo mismo pasa con esta delta L admisible, la longitud admisible que estamos tomando. Ese L dividido 200, 300, depende mucho de cuál es el uso que vos le estás dando. Mm. No es lo mismo, qué sé yo, un riel de un puente grúa que no sé, una Una viga chapa de cerramiento de- de algo. Claro. Entonces, son como reaseguros que uno se va tomando, que bueno, enhorabuena porque de repente, este, no sé, como vos decías, no solamente eso, contaban en una época de un ingeniero, profesor de la facultad, que lo llaman preocupadísimos porque estaban haciendo una remodelación y lo llaman preocupadísimo porque se estaba fisurando y había una viga que estaba fisurándose y que en realidad se estaba todo moviendo y que se le iba a venir abajo. Y lo que estaban haciendo era arreglar una terraza. Entonces él sube y dice, ¿pero qué están haciendo? Sí, estamos sacando las capas de mosaicos y de cerámicas que le habían puesto a la terraza. Entonces dice, pero ¿cómo las capas? Sí, dice, hay como 4 capas de cerámicas que le habían agregado a la terraza. Entonces, una terraza está calculada para una determinada carga permanente, que se acuerdan que habíamos hablado de eso en cargas distribuidas, y carga accidental. Pero ahí no termina la cosa, ¿no? Los muchachos que estaban sacándola a esas capas habían empezado a picar y que no encontraron mejor cosa que apilarla toda en el centro de la losa. Entonces se le estaba deformando la losa y se le estaba rompiendo, porque claro, tenía una carga que era excesiva a la que, digamos, En el punto incluso más desfavorable. el coeficiente de seguridad. Así que pasan muchas cosas, muchas cosas. Después de esta charla de coeficiente de seguridad que tuvimos, calculamos la tensión. La tensión, agarramos el punto con mayor esfuerzo, en este caso el mayor esfuerzo normal, que va a ser en el empotramiento, y simplemente lo dividimos por el área. Bueno, acá quedó medio tapado, pero es tan sencillo como eso. Un Esta caso, un tensión, sí, comentario. Esta tensión es la tensión de trabajo, ¿sí? sí, No es ni la de rotura, ni la máxima, es la máxima de trabajo de acuerdo a las cargas que nosotros tenemos y a la sección que nosotros tenemos. exactamente. Fíjense que la Entonces, anterior era del material. No dependía, si yo acá tenía un elefante colgado o colgado una hormiguita, no me modificaba nada. En cambio, esta última, sí, me modifica, como dijo Graciela, con las solicitaciones externas, si tengo P, si tengo G, si tengo un elefante y el área que tengo. No es lo mismo tener 1 milímetro de una cuerda, 1 milímetro de diámetro que un perfil de, no sé, que tenga 200 milímetros por lado. Una barra maciza de 200 milímetros por lado. Esta tensión, fíjense, siempre presten atención a las unidades que usan. Que estén en las mismas unidades tanto esta como esta de acá. Para este caso pedía dimensionar. Como yo tengo que cumplir esta relación, que esta relación, yo tengo el n, tengo el signo admisible, tengo que calcular el área de la sección. Simplemente despejo y me pide que mi sección tenga 0,63 centímetros cuadrados para que sea capaz de resistir. Voy a la tabla, me da una barra maciza sección circular, entonces voy a la tabla y veo que sección tiene como mínimo 0,63 centímetros cuadrados. Que a ver si me abre, porque hoy no me abría. ¿Están viendo?
¿O siguen viendo el PowerPoint? No, seguimos viendo el PowerPoint. Sí. Ah, igual acá está, no importa. Ahí está. Sí, igual yo creo que lo había. Sí, Eso. van a la tabla y la tabla dice esto. Dimensión del diámetro. 5 milímetros y empieza a aumentar hasta, en este caso, 145 milímetros. Y nos dice la sección de cada uno. Y si no, agarran la calculadora y lo calculan. Puede llegar a cambiar algo por el tema de... no, es redondo liso, así que no debería cambiar nada. No. Si es las de hormigón armado, sí puede llegar a cambiar algo, pero poquito. Ahora buscan 0,63 en la tabla. 0,63, fíjense que estaría entre 8 y 10. ¿Cuál tomamos? ¿8 o 10? Acá Vicente dice 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Chan. Tiene que ser mayor. Ok. Exactamente. Este es el ¿Pero mínimo. por qué? Este es el mínimo que calculamos. Es la tensión de trabajo dividido el sigma admisible. Entonces esto nos va a dar el área mínima necesaria para que me resista. Adoptamos 10, entonces la tensión, perdón, el área es de 0,785. ¿Se termina ahí el ejercicio? No. Ya verifiqué, o sea, o cumplo esto. Más que esto, esto. Ahora tengo que verificar el desplazamiento admisible. ¿Cómo calculamos el delta L que tengo yo? Lucas, ¿cuánto era el peso de ese hierro? ¿Figuraba ahí en la Sí. tabla? 0,64 kilos por metro. Ok, entonces con este G estamos del lado de la seguridad también. Exactamente. Si el G fuese mayor al que supusimos, en realidad correspondería hacer de vuelta todo el cálculo con el nuevo G. Exactamente. Siempre Aunque, que les aclaren. Probablemente hay veces que no le dan o que el G se llama P chica o Q y listo. acá preguntaba Vicente, ¿Vicente era? Si es parecido, pero un poquito menor en la tabla, sigo eligiendo el mayor. ¿A qué estás hablando? ¿La sección, Vicente? Sí, debe ser si por ejemplo era 0,62 y 0,78. Bueno, ¿Cómo? ahí depende mucho del criterio. Sí. Depende mucho del criterio. Si querés estar del lado de la seguridad, siempre adoptás el mayor y nunca te vas a equivocar. Si vos estás muy jugado con la plata y bueno, podés hacer el cálculo de cuánto estás bajando el coeficiente de seguridad. Maximiliano dice, no entendí lo del G, que si es mayor al G del inicio hay que cambiarlo. Nosotros Claro, tenemos acá un G de 1 kilogramo por metro. O sea que te dice que el peso de la barra se estima en 1 kilogramo por metro. Calculamos todo y determinamos la sección. La sección, fíjense, Claro. acá es de 0,64 kilogramos por metro. O sea, me pesa 0,64. O sea, me pesa menos de lo que yo supuse. Perfecto. ahora, suponete que la sección hubiese sido, la verdad, qué sé yo, no sé, suponete el de 50 milímetros, que te dice 16 kilogramos por metro. Ya ahí no podés decir que es indiferente. Claro. Entonces, tenés que volver al principio de todo y calcular de vuelta el sigma. Exactamente. Calculás la nueva reacción de vínculo y con la reacción de vínculo calculás el sigma. Se entiende, O sea, ¿no? calculás El el peso va a N, depender de la sección. Claro. calculás el N y calculás el área necesaria.
La deformación, ¿a qué va a ser igual en este caso? O sea, ¿cuál va a ser el punto que más se me deforma? Escucho ofertas. Voy a poner 2 puntos y ustedes me van a decir cuál es. En el empotramiento, preguntan. ¿Es en el empotramiento o es acá abajo? A ver si tengo algo. ¿Y el empotramiento se puede deformar? Sería en el de abajo porque es el que se va a mover más con respecto a la... O sea, si bien no tiene tanto esfuerzo como arriba, Correcto, sumando correcto. todos los pequeños del taile que tenga en el camino. Para Exactamente, llegar al total. exactamente. Perfecto. Perfecto. En el empotramiento no se corre nada, porque justamente es un empotramiento. O sea, este punto, toda esta sección, se mantiene en su lugar, no se me despega. Fíjense en el esquema que tenía. No, se me fue. Ahí. El esquema que tengo, este punto no se me mueve nada. Está empotrado, o sea, está pegado, pegado. A medida que yo me voy yendo para abajo, la barra va a tener una cierta deformación. Que esa cierta deformación va a venir por las tensiones que yo tenga en mi sección. El punto de abajo, como bien dijo Andrés, si bien no tiene el mayor esfuerzo normal, tiene la deformación acumulada de toda la barra. En este caso, mi delta L va a ser, que es igual a epsilon por L. Epsilon es igual a sigma sobre E. Y sigma va a ser igual a N sobre A. Entonces, asumimos como no varía mucho entre este punto y este punto, el esfuerzo normal, podríamos tomar del lado de la seguridad el máximo esfuerzo normal y ponerlo en toda la barra. ¿Qué sería lo correcto o lo más exacto? Lo más exacto sería hacer la integral de este punto a este punto, porque tiene una variación lineal. Si no, tomo la deformación tomando P, le sumo la deformación de P más G por L y divido por 2. Sería lo mismo. O tomar Tomando. el promedio del N. ¿Cómo? Tomar el promedio del N. Exactamente, porque varía linealmente. Ujú. En este caso es 1002 o 1000. La verdad que no varía, no cambia la ecuación. Tomo 1002, me ahorro un pasito y calculo el delta L. El delta L es 0,12. ¿Cuánto era mi L admisible? Mi L admisible era L sobre 200, o sea, 1 centímetro. ¿Verifica deformación? Perfecto, verifica deformación. Entonces, calculamos para que verifique resistencia y verifica la deformación. Pregunta, ¿qué hago si no verifica la deformación y verifica la resistencia? ¿Qué se les ocurre? Help. Busco otro acero. No, eso no podés. Tenés que usar el mismo acero. ¿Qué haces? Son más caros, ¿eh? Aparte, Cuanto pero perdón, mayor aparte, es la tensión de este fluencia, valor, más caro. este E Busco otra sección, correcto. es el Busco mismo. El módulo de elasticidad para todos los aceros es el mismo. Entonces no me va a cambiar nada en la ecuación. Se me va a deformar lo mismo. Pero sí, como dicen, lo que podemos modificar en esta ecuación es el área. Fíjese que N no es dato, sino que lo calculamos y es fijo. L es dato. La única variable que tenemos es el área. Siempre, primero chequeamos la resistencia y después verificamos la deformación. Acá preguntan si no importa el tipo de acero.
Sí importa. El acero, en realidad, el 90% de los aceros o más tienen este módulo de elasticidad. Y un comentario. Sí importa el material. Fíjense bien el área que cómo está calculada. El área que pusimos ahí en delta, para calcular el delta L, es el área de la sección que uno adoptó, ¿eh? No la sección que te Sí, dio sí, 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 cálculo. totalmente. Es esta área, no es el área necesaria. En cierto modo sí, depende del acero, pero digamos, como decía Lucas, el 90% tiene este módulo de elasticidad. Varía infinitésimo. Este es el valor. De hecho, este lo tienen que conocer. Lo mismo que como le dije, si le dicen acá peor, porque si le dicen F24 o cualquier F, adoptan este módulo de elasticidad. ¿Sí? Perfecto. ¿Quedó más o menos claro cómo es el procedimiento? Sí. Pero lo que Más sí que importa, hacer, sí. el acero. No, me quedé pensando que Lo importa que el pasa sigma es, de fluencia también. Sí, pero claro, digo, sí, podría, pero sería pero te va a dar un menor área más sección, chica. área más chica, deformación más grande. Ok, De ok. hecho, Pero digo, eso. para que no, tampoco es que todo da lo mismo. Para que no se No, queden no, no, con no, ese. claramente hay diferencia. De hecho, a veces los aceros de más resistencia tienen mayor limitancia a la deformación por esto. Hay unas cosas que se limitan más la deformación, no, las relaciones de lado porque si bien tienen más resistencia, la deformación es la misma. Pero acá un poco el mensaje es, no se olviden de verificar la deformación en general, Sí. porque no es un tema menor. Entonces, a veces tenés que buscar, terminas adoptando una sección mucho más grande porque no te verifica, no se te rompe, pero se te deforma mucho. Decime Hay, a un- mí. hay una, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la facultad, que siempre pasaba por un sanatorio conocido que, si bien no es a la atracción, pero que tenía una viga justo en la entrada, que era muy bonita, que casi no se veía, y de repente empezabas a ver que se deformaba, se deformaba, se deformaba, no se iba a caer, pero la tuvieron que reforzar todo porque la gente no quería pasar por ahí abajo. Entonces, a veces, incluso la deformación no es, digamos, no significa que se te va a romper, sino que la gente empieza a tener miedo. No solo eso, fuera del miedo, ¿no? Hay veces que las cosas no funcionan por la deformación. Como les comentó Graciela, el puente grúa, no sé si alguna vez vieron una imagen de una nave industrial o algo. Un puente son dos vigas que tenés en los laterales con riel y un puente que va y viene y te levanta las cosas. Eso se ve mucho en las naves industriales. Si se deforma mucho, el puente grúa funciona como un tren. Entonces, si tiene mucha deformación, la rueda quizás no pueda subir por la deformación. Es como que tiene mucha pendiente para subir. Y si se deforma mucho y no sube, no tiene ningún sentido la portagrúa. Entonces, a veces no solo es la sensación de la gente, sino un tema operativo. El Acá puente Zárate Brazo Largo se mueve una puente banda. Zárate Brazo. ¿Sabes que creo que me lo han comentado? La verdad que no lo vi cuando se mueva. Se mueve. ¿Vieron alguna vez el video del puente de Tacoma? Ahí tiene otro tema, pero Uno, es un lindo video para ver. Ese es un flancito. resonancia. ¿Qué? Terrible, sí, terrible, dice. Ese falló por un tema de, como es, de resonancia de la estructura del viento, pero es tremendo. Y fíjense que se mueve y no se cae. O sea, fíjense que resistía.
No sé cómo, pero resistía. Hasta que en un momento obviamente que se cayó, pero se deformaba muchísimo y no se caía. Bien, De vuelta, se entendió más o menos el procedimiento. Este procedimiento que es de dimensionamiento, en realidad siempre es lo mismo, cambian las fórmulas de sigma o de tau, pero siempre el procedimiento es más o menos lo mismo. Lo que buscamos es que la tensión que nosotros calculamos, ya sea tensión normal o tensión tangencial, sea menor o igual a la tensión admisible que nosotros tenemos del material. De manera tal de que no se rompa, entre comillas, ¿no? Y por otro lado, elegimos la sección, volvemos a calcular o verificar, a veces tenemos que volver a calcular otra parte de la estructura con esa nueva sección, y siempre verificamos la deformación. No es que calculamos a la deformación. Nosotros dimensionamos a la rotura y verificamos deformaciones, ¿sí? exactamente. Porque si verifica, o sea, siempre se tienen que dar las dos verificaciones, siempre. Ahora sí vamos a un tema quizás lo más distinto de Axil, lo más complicado, que es el tema de hiperestático. En este caso, fíjense que tienen una barra bien empotrada. Justo en este caso particular, es un hiperestático interno. ¿Por qué? Porque yo tengo la carga P y si asumo todo como una única barra, se distribuye igual en toda la sección. O sea, si yo trazo el diagrama de fuerzas normales, yo voy a tener... eso no. Justo eso no. Bueno, asuman que es una recta. Yo voy a tener un esfuerzo normal, constante en la sección y de valor igual a P. Ahora, este esfuerzo normal es todo muy lindo si yo tengo una única sección. Si yo no tengo una única sección, cada material me toma... este igual es todo F24. Eso no, nos olvidamos de cambiarlo. Sí. Nos toma... Ah. Depende la rigidez que tenga el material, nos toma más o menos cada material. Primero tenemos esta ecuación. O sea que es P, el esfuerzo que tenemos. N1 es el esfuerzo normal que me va a tomar mi material 1. Y bueno, el otro es el 2. Y N2 es el que me va a tomar el material 2. Entonces, la P se me distribuye en los dos materiales. ¿Cómo ¿Está lo dibujado resuelvo? con las reacciones? No, Digo, para que se vea más claro. no. Espera que yo lo dibujo. Voy a cambiar el color de la pluma porque... azul. O sea, acá tengo la reacción P para arriba. Si yo trazo el diagrama, llamémoslo global, tengo en toda la sección esta P negativa. Ahora, esta P negativa en mi material se me traduce como un N1 en el anillo y un N2 en la barra maciza. ¿Cómo sé cuánto va a cada material? Primero planteo la ecuación de la estática. P menos N1 menos N2 igual a 0. O P es igual a N1 más N2. Y ahí es donde tenemos una estructura que es hiperestática. Exactamente, porque si yo no... Dos incógnitas y una ecuación. Exactamente. Como tengo dos incógnitas y una ecuación, tengo que buscar una segunda ecuación que me pueda, o que me resuelva el ejercicio. ¿Cuál es esa ecuación?
la compatibilidad de deformaciones. O sea, ¿qué es la compatibilidad de deformaciones? Si supongamos la sección central. Esta sección, por el N1, el N2 que tenga, como vimos, va a tener un esfuerzo normal. Ese esfuerzo normal se traduce en tensión. Y esa tensión se traduce en deformaciones. Se me desplaza esas deformaciones relativas se me transforman en absolutas. O sea, de mi epsilon paso a mi delta L. Supongamos que esta sección baja hasta acá. Si esta sección baja hasta acá, esta sección que está pegadita a mi sección original, también tiene que bajar hasta acá. O sea, yo tengo un delta L2 y un delta L1. La compatibilidad en este caso, delta L2 es igual a delta L1. ¿A qué va a ser igual mi delta L? Mi delta L va a ser igual a epsilon por L, epsilon 1 por L, y que va a ser igual a epsilon 2 por L. Fíjense que es cálculo de reacciones a partir de los esfuerzos normales o con las deformaciones, aplico Hooke y listo, no cambia mucho más. Mi epsilon 1 es sigma 1 dividido E y mi epsilon 2 es sigma 2 dividido E. Como el L es el mismo, o sea, toda esta altura es la misma, se me va. Ahora, en este sigma que va a ser igual a n dividido el área, o sea, n1 dividido a1 y n2 dividido a2. Como en este caso E es el mismo porque es el mismo material, F24 se me va. En caso de que tenga dos materiales, acá tengo E igual a 1 y E igual a 2. O sea que acá sigo manteniendo el E igual a 1 y el E 2. Como en este caso, vuelvo a repetirlo, como en este caso se da que es el mismo material, no tengo el E, lo saco factor común y se me va. Entonces, despejando, N1 va a ser igual a N2 y por A1 dividido a 2. Lo mismo. Lo mismo que acabo de decir, si tuviera un módulo de Young distinto, tengo E2 abajo y E1 arriba. Simplemente tengo una relación porque todo este paquete yo lo conozco, me lo dan de datos. Como todo este paquete me lo dan de datos, yo obtengo una relación entre N1 y N2. Reemplazo esa relación en mi ecuación de estática y obtengo mi N2 y mi N1. Obtengo primero mi N2 y después mi N1. Nada más, o sea, calculo N2, lo tengo de acá. Después con mi N2 vengo acá y calculo mi N1. Nada más que eso. Ahora vamos a dibujar los diagramas de tensiones. Mi sigma 2 va a ser, esperen que borro un poco. Mi sigma 2 va a ser el esfuerzo normal 2 dividido el área 2. Y mi sigma 1 va a ser N1 dividido a 1. Pregunta, ¿por qué son iguales? ¿No deberían ser distintos si tengo distinto N? Y también por qué este es igual.
¿Algún valiente? Aprovechen a responder lo que se les ocurra O sea, ahora. ¿no fue lo que dijiste recién de que las respuestas son las mismas, un material era el mismo? Correcto. Exacto, sí. ¿Y por qué esto es igual? ¿Qué cosa? ¿Por qué el epsilon es igual en epsilon 1 y epsilon 2? Por el tema de que las secciones que iban uno a uno, entonces o sea, salía todo de delta L 1 igual a delta L 2. Bien, y por como es el mismo largo, o sea, estoy analizando la misma sección, mi sección se me tiene que formar lo mismo. Es una hiperestaticidad, no me salía, interna. O sea, me baja todo en conjunto. O sea, mi epsilon 1 es igual a mi epsilon 2. Ahora, como mi material era el mismo, es proporcional el diagrama de formaciones con detenciones. Hay una proporción. ¿Cuál es la proporción? El módulo de Young. Como es el mismo y mi epsilon es el mismo, se mantiene constante. Vicente, el esfuerzo no es el mismo, fíjate, el esfuerzo es distinto en este caso, pero sí es igual la tensión. Y es Ahora, porque en realidad, justamente como es el mismo material, la igualdad de las deformaciones se traslada a la igualdad de las tensiones. Acordate que sigma es igual a epsilon por E. Pero ahora, en el próximo ejercicio, sí, vemos el mismo ejercicio, pero con materiales distintos. este lo agregaste ahora, No, lo agregué el cuatrimestre pasado. pero después de la clase. Después de la clase, sí, porque había quedado eso pendiente. Sí. Ahora sí, fíjense que tenemos es el mismo enunciado, solamente me cambian los materiales. Bueno, esto en realidad acá no va a F20. Las Paneles, sí, 4 y el otro es un flancito. sí. Cobre. Uno es acero y el otro es cobre. Ahora sí, fíjense que planteamos lo mismo. La compatibilidad planteamos lo mismo. Epsilon es lo mismo. Venimos igual. L se va porque sigue siendo el mismo. Ahora sí, tenemos sigma 1, sigma 2, E1 y E2. E1 y E2 guardan una cierta relación. Si lo pasamos E1 a la derecha, tenemos que E1 sobre E2 es igual a 3. No es necesario que lo reemplacen en este momento, pueden reemplazarlo al final y tener las letras como incógnitas. Perdón, como incógnitas no, como constantes. Mi recomendación es que la mantengan constante y que eviten el reemplazo en el medio de la ecuación. Pero es indistinto. Si lo hacen bien, está bien. Sigma 1 va a ser igual a 3 sigma 2 por la relación que tengo entre el módulo de Young. Fíjese que es lo mismo, o sea, acá mantengo constante, mantengo los módulos y resuelvo. Reemplazando los módulos y las áreas, obtengo una relación entre N1 y N2. O sea, antes fíjense que yo tenía simplemente A1 sobre A2 era mi relación. Ahora A1 la multiplico por E1 y A2 la multiplico por E2. Y ahí obtengo una relación entre las tensiones. Entre los esfuerzos que toma cada barra. Reemplazo. Si haces la división, como era antes, A1 dividido A2, fíjate que te da 1,25. No, ahí no lo tenés, pero si No, sacás la cuenta te da 1,25. En cambio ahora tenemos un coeficiente de 3, una relación de 3. 3 exactamente. Es increíble, ¿no? La influencia que tiene el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, cuanto más alto es,
significa que es más rígido mi barra. O sea, por ejemplo, yo puedo tener, supongamos que mi sección externa es acero y la interna una goma espuma. O sea, módulo E bajísimo. Y casi toda la carga la va a transmitir mi acero. O sea, mi N1 va a ser, que es el externo, va a ser muchísimo por N2. Una vez que tengo la relación N1 y N2, reemplazo en la ecuación de la estática, determino N2, y con N2 puedo también calcular N1. Tengo N1, tengo N2, calculo las tensiones. Fíjense que las tensiones guardan la relación que teníamos antes, esta de 3, que es distinta a esta de 3,75. 1,25 dijiste que era la relación anterior. Sí. 1,25, fíjense que entre 3,75 y 3, la relación es ese 1,25. Aumenté un poco la relación que tenía en las tensiones para el esfuerzo normal. Ahora, ¿cómo va a ser mi gráfico de tensiones? Bueno, el E va a ser el mismo, como dijimos. Es la misma sección. Se forma lo mismo. Entonces, E1 es igual a E2. Mis tensiones van a tener sigma 2, van a tener el valor este de 6,7. Y mi sigma 1 sí va a tener un valor distinto ahora. No va a ser un rectángulo constante, va a tener un salto. Así lo graficamos para el caso de que tenga una sección anular y una sección maciza. Se entiende que yo estoy viendo esta sección de acá. Entonces, este punto corresponde a este de acá abajo, este de acá arriba. Y bueno, todo esto corresponde a la sección roja. Y de vuelta, epsilon1 es igual a epsilon2. Esta también la había agregado después. Sí, pero esto me acuerdo que la llegamos a ver. Sí, sí. ¿Alguna duda hasta acá de lo anterior? Un comentario. La ecuación de compatibilidad está relacionada con las deformaciones, está relacionada con el efecto físico que tiene la estructura. En este caso en particular, todas las secciones bajan igual, ¿sí? Que no es lo que pasa siempre. Dependiendo del ejercicio, dependiendo del caso, vamos a tener distintos tipos de ecuaciones de compatibilidad. Yo después se lo voy a Entonces, mostrar con la bien potrada. por eso hay que tener cuidado con lo que estamos planteando como ecuación de compatibilidad, porque no es siempre lo mismo. Exactamente. Bien, si no hay dudas, seguimos. La deformación axial también se puede dar por una variación térmica. Fíjense que si calientan algo, ese algo se estira. Se estira a una cierta distancia. Si yo acá tuviera un apoyo móvil y yo lo caliento, que es el caso de acá abajo, se desplaza una cierta distancia. ¿Qué va a hacer ese desplazamiento? Ese desplazamiento va a ser igual a la variación térmica por el L por el coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación es una característica del material. No es lo mismo para el acero que para el cobre o para otro material. Fíjense que si yo tengo una barra chiquita, el desplazamiento, por más que tenga mucha temperatura, va a ser chico. Ahora, puedo tener un poco delta T, pero L considerable, entonces yo voy a tener mucha dilatación.
este es un caso que pasa mucho en los rieles de las vías. Vieron que, no sé si alguna vez vieron una imagen de el riel todo hecho una S. No, pero seguro que todos vieron en el subte y todos notaron que los rieles no están pegados uno al lado del otro. Hasta ahí me siguen, ¿no? Lo mismo el Y hormigón, las el calles. trencito hace tiki, hace un golpeteo. Bueno, justamente están separadas porque la fricción que generan las ruedas genera calor. Y justamente lo que hace es dilatar el riel. En los trenes están al aire libre, el rayo del sol, así que la temperatura que levantan es importante. El pavimento, si es de hormigón, van a ver que tienen cada tanto unas líneas negras. Esas líneas negras son las juntas de dilatación, como se conocen, que es para que se desplace y no haya esto que vamos a ver ahora. Bien, entonces como dijimos, si tengo simplemente apoyado, el apoyo móvil se me desplaza una cierta distancia. Alto. Sí. Una cosita, Lucas. Yo pregunto, esto es si tengo el apoyo móvil. Ustedes, les pregunto, si no tengo el apoyo móvil, ¿qué va a pasar? Si tengo el apoyo fijo, ¿qué es lo que va a pasar? Una torsión no. Torsión, justamente eso no. ¿No ¿Y el sería apoyo fijo haría una fuerza el en la dirección donde se expande? Correcto, correcto. Es decir, de la única manera que el apoyo fijo puede reaccionar ante la temperatura para evitar que la barra se dilate y se corra, es por medio de una fuerza. ¿Sí? Entonces, esa fuerza en realidad se llama coacción, porque la acción hoy en día es la temperatura. Y aparece una fuerza para evitar un desplazamiento que en realidad no puede tener. ¿Siguen? Fíjense que supongamos que este es mi apoyo fijo. Supongamos que tiene una cierta separación a fines prácticos. Si se quiere ir para la izquierda, se quiere ir y no puede. Háganlo con la mano. Entonces aparece una compresión en este caso, si es un esfuerzo de una temperatura positiva. En cambio, si es una temperatura negativa, la barra se quiere achicar y no la dejan. Entonces aparece una tracción. Fíjese que es al revés de los signos que aparecen. Se quiere estirar, no puede, se comprime. Se quiere achicar, no puede, se tracciona. Ojo con los signos. Aparece un esfuerzo que este esfuerzo va a ser, el delta L tiene que ser el mismo, de signo contrario, para que mi delta L sea 0, ¿no? Mi delta L de gamma delta T por L tiene que ser igual a mi delta T de epsilon por L. Entonces, fíjense, en realidad estamos planteando siempre la misma ecuación. Cuando planteamos N, el N es igual a la tensión de trabajo por el área, ¿sí? Esa tensión es lo mismo que el epsilon por el E. Y el epsilon a su vez es el delta L dividido la longitud por E por A. Es decir, hasta acá no hay nada distinto a lo que venimos planteando. El único cambio acá es el cálculo del delta L. En este caso en particular, ese delta L depende de la temperatura y es la que calculó Lucas recién, que es el alfa por el delta T por el L. Y ahí podemos obtener el esfuerzo que hace, la reacción que hace el apoyo para evitar que se desplace. Exactamente. Este es N dividido delta T.
Ojo, Claro, es n debido a delta acá t. tendría que estar un poquito más chico, pero es n debido a delta t. Que n siempre es sigma por a. Sigma es epsilon por e. En este caso, el epsilon, como dijo Graciela, es delta L sobre L, que este delta L es este delta L que teníamos acá. Entonces, podemos calcular directamente el n debido a delta t. Ahí me salió chiquito, ¿ves? Sí, ahí está bien. Y como les decía, estas son coacciones que surgen a raíz de la acción que tenemos externa, son fuerzas que surgen a partir de desplazamientos que están impedidos, ¿sí? Suelen esto, la temperatura, hay veces que es crítica y hay veces que simplemente es un cálculo más y generalmente verifica. Como vimos, aparecen algunas tensiones. Si es algo bien potrado, las tensiones son bastante importantes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que permitirles los desplazamientos. Justamente por eso es que los rieles no son continuos, porque si no se traccionan, se comprimen mucho, se dilatan cuando hacen contacto, no se pueden dilatar más, empiezan a aparecer esfuerzos de compresión y provocan lo que vamos a ver más adelante, que es el pandeo. Lo mismo el hormigón, que como les decía tiene la junta de dilatación. O todos los solados tienen una junta de dilatación. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es esto? Es como un choque de placas tectónicas, si no. Fíjense en lo que termino hablando. Si hacen contacto y se quieren seguir dilatando, se terminan levantando y se terminan fisurando. Por eso que tienen estas juntas de dilatación. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda de solicitación por temperatura? Lucas, un Sí. comentario. Mira, hagamos un ejercicio, por ejemplo. Supongamos que tenemos una sección redonda, ¿sí? De 20 centímetros, de 20 milímetros. ¿Sí? Un Fidel 20. Si tenemos un Fidel 20, el área es 3,14. ¿Sí? 20 milímetros, ¿no? Si multiplicamos esa área y suponemos que eso está sometido a una temperatura que hoy en día no es tan irracional, digamos 40 grados. Si vos multiplicás 2.100.000 por 3,14 por 1,2 por 10 a la menos 5 y lo multiplicás por 40 grados, te termina dando un N de 31.651. Estamos hablando de 31 toneladas. Es un montón. Es un poco lo que decía Lucas recién. Y estamos hablando de una sección chiquita. ¿Me siguen? No sé si logran visualizar este. A ver, puede ser que mi sección resista, que no me juegue mucho, pero puede ser algo dimensionante. No se da siempre, se da en casos que esté bien potrado,